Bueno, muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cochito María. Soy Takaesu. Soy Carlito. Yo soy Rubén. Vamos, comenzamos. ¡Ey! Vamos. Cochito Mare, ven a escuchar. Muchachos, se viene el mundial. Salud por el El mundial. mundial. Antes que nada, primero, así al toque nomás de frente. Tu campeón. Para mí, ahorita España. Yo también veo Españita. Puede ser Países Bajos. Da el golpe. Ya le toca, ya Holanda. 3 veces subcampeón, ya le toca. Segunda, la sorpresa. Dame tu sorpresa. Estamos hablando del mundial, por favor, centra. Sorpresitas. ¿Quién es la sorpresa? No va a llegar a semis, pero cerquita Japón. También Japón, yo creo que este mundial ya la... Japón, sí. Marruecos, no, Marruecos si llega yo creo que no da la sorpresa porque ya ha demostrado bastantes cosas. Japón va a pasar por primera vez a cuartos de final. A cuarto. Japón, sí, estamos de acuerdo yo también. en Japón. Porque este mundial va a haber 16avos, octavos, cuartos y una- semifinales. Una ronda Medio, más, pero una un ronda más, medio. pues, una ronda más. 16avos, se van a agarrar 32 países. Pero la primera camada, o sea, la primera tanda, pues, que va a ser feo, ¿no? Los Goleadas. Curazao, Haití también, algo así. Rabo Verde, ¿no? Es una selección en Cabo Verde. No, sí, está feo. La primera ronda va a ser ¿Qué equipo sudamericano va a llegar más lejos? Brasil, Argentina. Brasil, Quita a Brasil, Ah, Argentina, pues, que son los más Uruguay, favoritos. Uruguay, Colombia, Ecuador. Uruguay, ¿te acuerdas cómo ha terminado las eliminatorias? Yo creo que Ecuador está tercero. Yo En vez de creo Sudamérica. que todos los sudamericanos pasan su grupo. Los 6, son 6, los Claro, 6, pues, los 6 claro. pasan su grupo. No, para apretar Colombia, Ecuador, yo creo que sí. Yo creo que Ecuador está ahorita en Sudamérica, para mí está tercer puesto. Yo Cuarto creo está que Colombia. ahorita Ecuador es más que Brasil. Ahorita, día de hoy, para mí Ecuador es un toque más que Brasil. Brasil, o sea, tiene buenos jugadores todo, pero como equipo, Oye, la convocatoria de Brasil, ¿no? ¿Qué está pasando? Neymar, ¿qué tal? Neymar está en boca de todos ahorita. Creo que sí, pero lo llevan yo creo que más por margen. O sea, yo quería que vaya, No, yo también, pero, o sea, pero yo creo que Neymar como ya, técnico, o sea, estás perdiendo un delantero más. No debería. Bueno, no, ya pues, pero o sea, Neymar en 3, 4 jugaditas que te haga, de repente hace más que un jugador que Si se pone a punto. tiene tiempo. Yo creo que se va a poner bien para el mundial. Tiene Bueno, 19-10. pero Menos. día de Brasil ya no vamos a ver nunca más juego bonito, eso ya acabó. Ya acabó. Ahora pero es que ya no existe yogo bonito, de toquecito, guacha, bicicleta, ya no existe, pues. Ahorita todo es físico, táctico y Europeo. para ganar. europeo. O sea, ya no hay. Neymar tal vez ha sido el último jugador que ha hecho fantasías y cosas, dribbling, gambeta, Neymar fantasía. se formó en el Santos, él aprendió a jugar en la favela. A diferencia de que Futsal que te permiten hacer más cosas. de inicio Pero se- tú crees que hay algún jugador que quiera hacer eso, pero el técnico le No, dice, es que no lo puede, hagas"? pues. No, es que igual de formación ya no, de formación de chibolos ya, o sea, de equipos grandes, profesionales, ya no es que no te permitan, ¿no? Sino es que, oye, ¿qué estás haciendo? No, todo es dos toques, vamos, arriba. Claro. No puedes perder tiempo, pues. Pero si hay un técnico que dice que rompa la burbuja y diga, ya, yo te quiero a ti. Cuando lo tuvieron a Diniz, como que intentó así, ya muchachos jueguen como ustedes Sí, ya saben, no ¿no? Es funciona, que ya tiene ya que no hay. jugarse como... Pero es que es lo mismo, pues Cristiano Ronaldo cuando sale en United hacía dribbling, guacha, gambeta, bicicleta. Primer año hasta los 2 años, hasta te puedes decir la primera temporada de Real Madrid hacía bastante finta. Y después se volvió efectivo y no, 2 toques, pateo y ya está. Porque es lo que te pide el fútbol de ahorita, pues. O sea, ya el fútbol de gambeta, guachita, yo creo que ya se acabó, ¿no? No hay otro Ronaldinho ya. Entonces ya se puso feíto el fútbol. ¿O Es no? que yo creo que todos quieren así al ritmo de Premier League. A mí, yo quiero ver un poco la pausa, el toquecito. Chocolate. No, el toquecito lateral no, el toquecito siempre para adelante, ¿no? Pero un poquito más de fútbol espectáculo, ¿no? Lo que me gusta a mí, ¿no? No, pues, pero por ejemplo, ¿no? Antes le celebraban, por ejemplo, a Higuita, por ejemplo, cuando hizo el Escorpión.
Y ahorita un arquero hace el escorpión y si no Lo le sale desconvoca, bien, lo desconvoca. No, pero- o así le salga bien, Lo putea. no, ya. No, pero lo hizo en un amistoso, pues no, tampoco que era un cuarto de final de Copa. Ya, pero igual, pues, pero ¿por Ni qué? hablar, ¿no? ¿Eso en qué año fue? 95. ¿El escorpión? Claro, 95 estaba Valderrama, estaba Rincón Asprilla, Iván Ya, ¿y René por Valenciano. qué ahorita, por ejemplo, y ahorita no se hace? O sea, una jugada que tú hayas dicho, a la mierda, o sea, que salió del molde, que hayas dicho en 2010 para arriba. Ronaldinho, no hay. Todas. Es que ahora todos los jugadores, ¿no? Cuando no tienen como un tipo, como un sujetador, parece un Claro. top, ¿no? Sí. Ahí tienen el GPS, el mapa de calor, ya te miden cuántas distancias recorrido, ya se ha vuelto muy... Pero es que es más profesional, güey. Sí, pero no sé, ya se pierde el fútbol. Yo te entiendo en el básquet que cada jugador te rinda tal, en tal posición, los minutos, los segundos, defensa, ataque, ¿no? Pero en el fútbol había cierta libertad, ¿no? Era más... Claro, el fútbol yo lo veo más Y como... ahora ya se ha vuelto también todo... ¿Qué te hace sentir el fútbol? ¿No? El fútbol antiguamente era más emotivo. Hoy por hoy... Claro, hay gente que se ha alejado porque... Quiero que gane porque... voy a ganar plata. Es que claro, yo he crecido con un tipo de fútbol, ¿no? Claro. Yo Que ya no existe ahorita. que pues. no existe, ¿no? Por eso que ya poco a poco ya los vas, no te atrae, pues, ¿no? Tú vas a un partido de fútbol hoy día, no te gusta, te vas, ¿no? Así como en el cine, también la película es un desastre, te paras y te vas, no interesa. Pero hoy por hoy también los mismos futbolistas como que ya van a la selección para cumplir y... Porque... No, están pensando en su carrera de club. Tú dices que no. Depende de qué futbolista, pues depende de qué jugador. Si tú eres un jugador que está, no sé, pues en el Dinamo de Kiev, no sé, o en el Estrella Roja, qué sé yo, y te llaman a la selección y haces un buen amistoso, o una buena Copa América o lo que sea, te cambia la vida, pues en tu siguiente contrato, pues, porque todo es vitrina. Pues. Es cuestión de plata. Pero por eso, pues, o sea, estamos hablando de cuestión de, o sea, jugar por amor a la patria. O sea, pues, dejando todo en el campo. No, ya no, ya no es como antes. Tú eres un Antes- romántico. Claro, no, pues, cuestión de pero fútbol, sí, sí hay jugadores que ya tienen la vida resuelta, pues, o sea, sí van a la selección porque quieren jugar el mundial, pues. por eso. O sea, pero- los top sí van. Antiguamente, ¿cómo era? La gente, antiguamente. O sea, la gente no lo dejaban salir de concentración del club, pero como jugaba Perú, se escapaban y se iban o sea, con su plata. Como Sotil Volaba, cuando se fue de claro, Barcelona para claro. jugar por Perú. Ya, ese es amor a la plata. Ya, y que ganó, hizo No, gol. yo creo que quería amor a la Ah, bueno, también, ese son sus cosas. encontrarse con sus compadres, me imagino, ¿no? También. Pero ya no es como antes, pe. Eso es lo que... No, pues ya lo que nada se es como perdió, antes, pues, ¿no? Pero Ya tiene que evolucionar, pues, o sea, si tú ganas $5,000 jugando profesionalmente, que buena plata, pero en tu siguiente contrato puedes ganar 50,000, 60,000 o más. Eso yo lo veo muy extravalorado, ¿no? Tanta plata por un jugador. me Pero es lo que se mueve, pues. Pero no, o sea, Si por lo que tú haces y eres bueno y te ven, tienes exposición. ¿En qué momento un jugador valió tanto millón? ¿Dónde fue que se rompió el chanchito? Es que no me acuerdo, pero me parece mucho, 200 millones por un... No, me parece mucho. por pero- Neymar. No, Es que ya al traer un jugador de esas, Pero es lo que genera. ese pues, o sea, cartel, tiene a los auspicios, las marcas. ahí sí te atrapa. no, por último, Se mueve. el fútbol de Arabia, o sea que es un fútbol emergente y allá levantas una piedra y sale petróleo y pagan esas cifras y no les duele, pues, o sea, pagan normal, ¿no? Y si tienes esa opción y tienes el talento, ¿por qué no vas a ir? ¿Por qué no puedes acceder? ¿Cuántos jugadores han ido a China cuando el fútbol chino estaba pagando bien? Oscar de Brasil. estuvo. Y le hicieron una entrevista y es que depende de dónde vienes, pues, o sea, por ejemplo, Pirlo, que ya venía, que el Pirlo es millonario, o sea, ya Nació venía. millonario. Claro, pues, o sea, que yo que voy a ir a Qatar, a Arabia, no quiero, pues. Pero Oscar sí le preguntaron y no, porque yo quiero salvar a mi familia de la pobreza. O sea, también depende de dónde vienes. Bueno, sí. Mané, por ejemplo. ¿Maní? No. Sadio Mané. Ya, pero toda su plata él construye hospitales, escuelas.
No, su pues, país. pero es que al margen de que tú. O sea, no es tu trabajo tampoco, pues. No, o sea, lo de hace- puta lo madre hace que- porque de puta quiere. madre que lo haga, pues, cierto. Pero no es su trabajo, igual. Tu trabajo es. Siempre vas a querer ganar más, pues, o sea. Bueno, sí. No, de no re- es- A ver, no. Siempre vas a querer ganar. Es un fútbol ya de competición, de alta competencia. Pues, siempre vas a querer ganar. Y eso conlleva que ganes más plata, pues. Por ejemplo, Hazard. Ya. Llegó a Real Madrid y dijo, ya, mi último contrato, ya. Porque ya está salvado. Pues. Yo no sé si él era pobre antes, ¿no? Pero ya solamente con el contrato de Madrid dijo, ya, feliz, ya, ¿para qué cumplo mi contrato? No me esfuerzo ni nada. Y fue lo que, Sí, porque lo que creo hizo. que 5 goles, no. No, se engordó y un desastre, pues, pero ya Ah, Madrid, fichaje- en el Chelsea fue su top, ¿no? Fichajes malos de Madrid tiene igual. Sí, un montón. Acá nomás está ¿cómo se llama el francés? Mbappé. ¿No lo quieren, creo? No, pero Mbappé, No, pero Mbappé se ha cansado de meter goles, mete ¿Qué? goles en la Liga, en la Champions, en la Copa. Él es el pichichi. ¿El pero- goleador? Se ha peleado, Claro. pues, o sea, tiene broncas internas y tal. Bueno, ya no nos debemos del tema. Ah, mundial. Bueno, Mbappé va a estar en el Mundial y va a romper el récords. También bueno, con los qué equipos chido. torrejas, los equipos débiles que han entrado al mundial. O sea, va a ir Haití al mundial, no va a ir Italia. O sea, Italia en Europa la ha cagado. O sea, no. Se supone que es de los fuertes, pero no van, ¿no? Pero no puede ir Haití, no puede ir Curazao. ¿Cabo Verde está? Cabo Verde. Cabo Verde. Está Pero ya pues son cuántas selecciones, 48. Pero igual, pues, o sea, no puede. Entonces va a ir ya la mitad prácticamente del... No, para mí ya deja de tener sentido que vaya tanto. Ya, pero todo es negocio, todo es plata, pues. O sea, la gente de Curazao, de Cabo Verde, de Haití, están contentos, pues. Ya el negocio ya cambió y ahora es eso, ya pongan relleno. Ya, pues, pero caso contrario, por ejemplo, en la eliminatoria de Sudamérica, Sí. van 6,5. 6,5. O sea, el séptimo se va a repechar. el 65% de las selecciones. Yo creo que o sea, el nivel es medio alto, pero el séptimo no puede ir al mundial. Mucho premio, tú dices. Demasiado, pues, o sea, al margen que Bolivia hizo repechaje o puede haber ido Perú, es demasiado premio. Muy bajo. Eso ¿no? lo Muy dijo, bajo- muy bajo eso lo nivel. dijo Gennaro Gattuso. Por eso el mundial que se va a está. ver para mí a partir del 16avo. Ahí empieza el mundial. O sea, no vas a verlo. Además es. No vas a ver. Es trámite. No, No, lo voy no a, vas a no, ver, no voy a vas a apostar, voy a apostar, claro que sí, también. pero Dime, vas a. Tipo Inglaterra a Curazao. Le vas a ir más de 3 goles a Inglaterra. Ya, y- pues, pero o sea, está también. Tú no puedes también quitarle la emoción a la gente De Curazao. De los. ¿Cómo se dice el gentilicio de Curazao? Curazaoenses. No sé, no tengo idea. Bueno, pónganos en el comentario. De quitarle la emoción a la gente de Curazao que va a ir a un mundial, pues. Porque ¿Cómo, no van cómo a fue jugar con- ¿Cómo fue la emoción de.? Aunque Perú tiene más mérito porque fue como quinto, pues, ¿no? Ganando repechaje. Tú fuiste a Rusia. Yo tuve la oportunidad de ir a Rusia. Sí. ¿Cuántas palabras sabes en ruso? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en ruso? Strasviti. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Strasviti. Esto sale. No, ¿Qué significa? No me acuerdo, pero era. algo así. Nuestros suscriptores rusos, por favor, creo que... No, pero no, Rusia es inmenso. Para ir de un estadio a otro era un día y medio en tren cámara. Qué horror. Me la pasé timbiando, jugando casi. Pero Ya, bueno. la emoción de ver a tu país en un mundial. Sí. ¿En qué partido fuiste? ¿El Perú-Francia? No, Perú y Dinamarca. ese fue el único que no fui. Fue el de Dinamarca, fui Perú, al de, Australia. al de que fue en Sarán, al de Australia. Pero Australia. Este el gol de Carrillo y de Guerrero. Y Ya, los dos Calabaza. únicos también. Después chapé toda la chela que Bueno, había, al menos, vodka, al menos cigarro. hicieron gol, pues, ¿no? O sea, pero gritamos- eso quién te lo quita, pues, o sea, la emoción de. Si yo digo los haitianos, que bueno, En eso sí es verdad. Eso sí. que no le puedes quitar la alegría del fútbol. Pues o sea, uno dice, 48 equipos, demasiado, que pero, esto, que o sea, lo otro y tal. Pero la gente que sí va al mundial está contento. Pues. No, claro. O sea, y lo mismo los bolivianos hasta el último estaban contentos porque jugaron repechaje, ¿no? Y uno dice, no, que perdieron, pero al menos jugaron repechaje. Tú no. Tú no jugaste.
A ir A ver. y para que me goleen, prefiero no ir. No, No, ahorita, Va, va. verdad, pero no lo golearon tampoco. ¿no? No, a Perú no lo. Perdió Irak, ¿no? O sea, contra Bolivia, no digo. Ah, Bolivia, es claro. Irak, Irán, ¿no? Cuidado con esos países, ¿no? En Estados Unidos. Va a ir, dice, ¿no? Irán. Ya confirmado. Bueno, Irán, confirmado Irán. hasta. Irán, según lo que yo he escuchado, va a ir con unas ciertas condiciones. Sin bomba. Si las cumplen. Ya. Y bueno, también Chalequeado. dijo el señor Trump, dijo que con el deporte no es el problema. Así La pelota no se mancha, que, como dijo como dijo Maradona. Maradona. La pelota no. Diego, grande Diego. Bueno, no sé, pues ya. Bueno, todo. Un pequeño paréntesis, ¿no? Ustedes están hablando mucho del mundial. ¿La mueven? ¿La conocen ustedes? ¿Qué cosa? ¿Qué tal juegan al fútbol Te ustedes? enseño. Pataditas, a hacemos jugar. pataditas. No. Ya, ¿Cuántas ¿Qué pataditas se pueden divisiones? hacer? ¿Has hecho menores? A ver, No, yo. tanto critican a los futbolistas, que es malo de tal por cual. Nadie ha dicho que son malos. No, yo no he dicho, Nadie ha dicho que son malos. Yo no he dicho. No, Ya, yo. ¿cuál es tu posición en el campo? A ver, ¿De qué juegas tú? Ah, cuéntalo. ¿Cuándo juegas? ¿O se ha jugado alguna vez? Yo como el Cuy Díaz, arriba, delante. Arriba de la tamaño están por ahí, ¿no? Sí, delantero. También delantero, extremo y con mi 1,70 m arquero también. Arquero. De futsal, ¿no? De futsal. Más o menos, así. Tú, sí, Yo una pinta de- yo comencé como delantero y Después volante, después Pero, back. en 3, no, ¿cómo fue? Aguatero. No. En 2 hice 3 goles. En 2 años hice 3 goles. Pero más de un gol por año, Yo pensé pero- que en 2 tiros al arco hizo 3 goles. Y ahí, como vieron que no servía para delantero, me pusieron a tapar. Siempre al más malo lo ponen a tapar. Y ahí. Al gordito. Bueno, pues está pero bien. ya, Está bien. bueno, ya, también. No, pero ¿tú qué prefieres? ¿Ser el delantero que nunca juegas o arquero titular que siempre vas a estar en fútbol amateur, ¿no? O sea, tú vas el fin de semana a jugar el campeonato regional de barrio, qué sé yo, y Bueno, si nosotros eres hemos jugado el campeonato interno de la ELU, ¿no? El AELU en los 90 estuvo un tiempito en primera, ¿no? Y el AELU tenía su campeonato interno. su liga interna. Y entonces yo era titular. ¿Por qué? Porque éramos 8, pero no venían los demás. No completaba. Ya sería el colmo que si somos 8 y no me ponen, que. ¿No? ¿Me entiendes? ¿No? Allá ponían en los carnets de cancha y ya, jueguen, pero ustedes 8 ya hagan lo que puedan. Ay, ¿quién era tu técnico? No me acuerdo, pero. En mi equipo no había Guardiola. ¿Ah? Nosotros mismos hacíamos lo. Claro, a veces Ah, digo, ya. el jugador era el más viejo era más o menos, ya tú párate acá, ya. Tapa, pero ¿qué podríamos hacer, no? Entonces, volviendo al mundial. al mundial. Así, nosotros somos peruanos. Así, vivimos en Japón y tal. ¿Tú crees que le ve futuro así, que el próximo mundial podamos ir No, ahorita otra también. vez? Porque yo no sé si va a volver a 5 cupos o se va a mantener en 6,5. ¿No lo quiere hacer Infantino en 2 años? No, pero para Sudamérica específicamente. Ah, ¿Va a volver a 4,5 o...? no ha salido, ¿no? Porque ya, por ejemplo, el próximo mundial se va a ser en Uruguay, No, pero si Paraguay, se va a mantener la cantidad de Marruecos, equipos. Si se, España si se va a y- mantener la cantidad de equipos, se supone que va a Mínimo No, 6. no, ya, pues, pero claro, pues el próximo mundial Paraguay es sede, Argentina y Uruguay son sede. Entonces no participan de eliminatoria. O sea, van a ir todos. Vamos todos, ¿no? No, van 9 y Perú queda. Nos vamos todos. O sea, si me invitan gratis. Uruguay, Paraguay. No, Paraguay, creo, Paraguay, porque el presidente de la Conmebol es paraguayo, va a tener un partido. No participa eliminatoria. Paraguay. Argentina y Uruguay, por centenario mundial. Ya. Entonces son 3 que ya no participan de eliminatoria. Entonces van 9. No, igual, Vamos. serían 6 y 6,5. O sea, 9,5. Vamos todos, Sí. entonces. No, En la CONCACAF se llama su confederación, ¿no? Yo siempre, ¿quién le va a hacer pelea? Si son los 3 y súmale ya pues Costa Rica, ¿no? Que son los que más. De hecho, Panamá, de hecho, también Panamá va al mundial, pues. Panamá también es más o menos un nivel decente, aceptable, ¿no? Ya después ya lo demás, Honduras. todos los que Centroamérica. los que se parecen la bandera parece igual. El Salvador, Honduras, el Celeste con blanco. claro, Nicaragua, ¿no? Salvador.
El Salvador con Bukele. Pepsi. El 9 se llama, ¿Ah? ¿no? El 9 de ¿Bukele? Salvador es Bukele, ¿no? O de extremo, El ¿no? Bitcoin. ¿Cómo se llama? Fernand Flow, ¿no? ¿Quién va a ser el jugador del mundial? Ah, su madre, está difícil, ¿eh? Ya, chúntala ahí, mételo. Jugador del mundial. Que la va a romper. Así no llega a la final o no gana el mundial. Que tú dices, este es el jugador del mundial. Mbappé va a hacer goles. Ya tiene él, creo que ya tiene 13 por ahí, ¿no? Ya va a desbancarlo a Klose. Mira, Flash. Close. Close. Con 16. Creo que Ronaldo, el fenómeno, tenía 15, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama el chiquillo de España? Namin, no. Ah, Yamal. Yamal. Yamal en su primer mundial, ¿no? Puede hacer un buen mundial. Chibolo juega bien. pelota. Creo que puede figurar un poco. Es más, yo creo que Yamal de los nuevos, o sea, de época actual es el que más. Pero a Yamal lo van a llamar o ya está seguro. Sí, ya lo llamaron. Ya lo llaman. Ojo Pachina. Ahí le pones las risas grabadas, Carlitos. Chiste era, compadre, ya, pues no te hagas. No, ahí le pones en. Bueno, pues vamos, ya comienza. ¿Cuándo comienza este mundial? Ya estoy entusiasmado, ya no estoy junio. 18 días. La segunda vuelta, después de la segunda vuelta arranca. Creo que el 12 de junio empieza. Ya faltan 2 semanas ya para el mundial. Yo ya he visto, voy a ver en el calendario. Ya. Hay un día que juegan 4 partidos. O sea, son seguiditos. Ponte, ¿no? 2 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche. Ya. Ahora, no sé si. Ahora yo a Japón voy a ver cómo es, ¿no? Uh, Ese día, el que haya de grupo, yo voy a faltar un día a la chapa. Espero que mi jefe no esté viendo esto. Voy a faltar, ese día me voy a soplar los 4 partidos. De ahí otro en fase de no sé si cuartos. También. Ah, no, ahí sí. Otro No, día no. falto, el día que juego quiero ver quiénes llegan. Y en la final, de cabeza ese día, chao. Besitos. ¿Ya llenaron sus álbumes Panini del mundial o no? No, Tres Reyes. no, van a cambiar, creo, ya no es Panini. No, Panini Va a va cambiar. hasta el 2030 y después ya agarra otra empresa. Yo creo que del álbum del mundial, o sea, si te toca, no sé, pues, vamos a suponer, ¿no? De repente Messi, ¿no? Ya. Dicen que en el álbum todas las figuritas, por ejemplo, hacen 1000 Messis, Ya. 1000 Yamales, 1000, o sea, todos los jugadores tienen exactamente la misma cantidad de fotos. Ellos dicen que. Ellos todos- dicen, pero yo creo que no, porque tienes 100.000 del 5 de Costa Rica y pocos tienen Messi. Entonces lo que recomiendan los coleccionistas, Ya. no necesariamente con Messi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cristiano Ronaldo. Ya supongamos, ¿no? Mbappé. Si te sale Cristiano Ronaldo, no pegues la figurita. Ah, para que se valorice. Al toque la agarras en un vinil La enmica, y la enmicas y la tienes ahí, porque si Cristiano Ronaldo gana el mundial y tú estás con esa figurita pegada, no digo que de acá 5 años, sino de acá 20, 30 años, tú tienes la figurita de Cristiano Ronaldo, campeón del mundo de este mundial, lo puedes vender en miles de dólares. Ya sabes. Así que apunta. Si te toca, tú que estás mirando, si te toca, no sé, pues cualquier jugador que Cuevita. Cuevita puede ser de Juan Pablo II, ¿no? Enmica tu figurita y tenla ahí, no la ven, no la Vale, pegues, sí, no sí. la pegues. Como hay bastante. El fútbol es el deporte de Rey. las multitudes, ¿no? El deporte Deporte rey. rey. Entonces sí, sería una buena inversión conservar esas figuritas. Porque si de las ya leyendas, ¿no? pegas en la figurita y de ahí la vas a tirar del álbum. Yo creo que el próximo mundial. Pero no va a se ser puede más vender valorado. el álbum lleno. pero no vale nada, pues. El próximo mundial, si es que va. Otra vez Messi ya no seas malo, A Messi ya no. Va a ser la última generación del álbum Panini. Sí, Ahí muere. ya no. Ahí se acaba el ese, contrato. el último yo creo que puede subir un poquito su valor. ¿Tú qué haces? ¿Tú vendes tu figurita? Yo creo que debería ser el álbum virtual. No, pero le quitas contrario, el. ¿Dónde vas a comprar la figurita?
Aquí en Japón, ¿dónde los No, compras? pues la pides por internet, por Amazon. Ese el coleccionar, el olor a pegamento. Imagínate, Yo no voy por ahí. en un sobrecito te toca un paquetón. Claro, emocionarte, Así abres la como de- figurita y te sale Sadio Mané. La sarta de cohetes, así, que tiene un paquetón, así. Paquetón de tu sarta. ¿Qué? No. ¿Cuenta? No, ya. No, lo mío no tengo paciencia, pues. Bueno, vamos Bueno. a verlo. Ya en breve empieza el mundial. Ya. Cuéntenos ahí en comentarios cuál es su caballito ganador Voy a para hacer este un- mundial. ¿Quién va a ser su Un campeón? ¿no? aplicativo Japón, del álbum. Brasil, Marruecos, Haití, Curazao, Cabo Verde. Irán, la final Irán contra Irak. Ahí se van a agarrar. ¿Ah? Van a Estados Unidos, o sea. Esa final es la bomba, Sería un. la muerte. La muerte. Esa es la muerte. Sí. Y eso que Oye, no está Corea del Norte, imagínate. Oye, si Irán le gana a Estados Unidos, ¿tú crees que se moleste? Nah, no tiene nada que ver. Bueno, Trump no sabe de fútbol. ¿eh? No, claro, él no le. Como no le va a caer nada a él por el mundial, no le hagan su cojudez y váyanse rápido. ¿no? Yo creería así. Bueno, muchachos, Listo. nos vamos. Nos vamos. Despide tú. A ver, Ahorita ya llegaron hasta acá, muchachos. Ya les gustó. Dale Den like. su like. No, Curtida ahí, su campanita, likeazo. comenten. Denos un besito. Dónenos. Claro. Cosita. Nos vemos, Nos muchachos. vemos. Nos vemos, muchachos. Hasta la Nos vemos. próxima. Chau. Chau, cuídense. Tomaré, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito